Antes se usaba el yoduro de potasio. Hay un esquema de tratamiento por gotas que va aumentando por día. Ya no se usa, es altamente tóxico. Y lo que acá es como alternativa, ahora pasó a ser la primera elección. Eso ya está invertido. El tratamiento de elección es el itraconazol. Hay que usar 200 a 400 miligramos diarios. Hay que usarlo por varios meses. Se habla de 6, 8 hasta 10 meses dependiendo de la respuesta. ¿De acuerdo? Itraconazol. Eso no dice que de fármaco, ¿no? Pero les adelanto, el itraconazol que tenemos en el país es presentación en cápsula. Ese medicamento, para asegurar que se absorba bien, tiene que usar en medio ácido, es decir, con un alimento, que en ese momento se produce el ácido clorhídrico, o con una bebida ácida como jugo de naranja, por ejemplo. Haciendo eso, asegura la mejor absorción. Por si lo dan con leche, no se va a absorber y no van a tener el beneficio que ustedes desean en su paciente. Entonces, si tienen itraconazol, tienen que decirle que lo tomen con jugo de naranja o con alimentos, pero que no sean alcalinos, como la leche. ¿De acuerdo? En Sudamérica hay presentación en jarabe, solución, que es así, no tiene ese problema. Puede ser como sin alimentos, se absorbe bien. No sé por qué el Perú no lo ha importado, solo viene la causa. Es problemático usarlo con mucho cuidado ese aspecto. Si quieren ver beneficios en el tratamiento, tiene que ser esa indicación precisa, como les he mencionado. Esta es una más rara, se llama cromoblastomicosis. Y estas lesiones vean como coliflor, pareciera que fuese condiloma, pero no, en la piel, en la pierna. ¿Sí? Parecen verrugas. Esa es la cromoblastomicosis. También es rara. Lo malo es que como hay lesiones en la piel y hay emanaciones, por ahí se puede sobreinfectar de bacterias y hay que dar antibióticos también. Mucho más raro, pero tengan cuidado porque el diagnóstico es un poquito más difícil cuando no tenemos claro la sospecha, pero igual se pueden suturar micóticas con hidróxido de potasio. Tratamiento itraconazol y terbinafina, que ya viene por vía sistémica, en tabletas, como ya les mencioné. Si las lesiones son muy grandes y no mejoran, tienen que usar cirugía, hay que clipar la cirugía. Otro algo raro también subcutáneo es el feo hipomicosis. Vean esas lesiones, la pantorrilla, con edemas, lesiones que pueden confundir con otras patologías. Yo veo eso y puedo pensar un montón de cosas. Por ejemplo, se los ojos. ¿Cuál? Puede pensar una neoplasia, es correcto. ¿Qué más? Cicatriz. ¿Qué más? Una cicatriz queloide. El tema es que tienen que buscar las cifras en muestras directamente tomadas de la lesión. Estas ingresaron por están en el suelo, en la madera, en la vegetación. Miren esta otra lesión. Este es el típico de lesión. Parece que fuesen cicatrices queloides ahí, costrosas, leñosas, que duran años a veces. El tratamiento es básicamente quirúrgico y se puede dar itraconazol. Pero ahí no está otro que es importante que revisen. Es un grupo en realidad de hongos raros, pero que pueden ser crónicos. Busquen eumicetomas. Así se conoce el nombre, eumicetomas. Les cuento un caso real que yo traté. Este es un paciente que vivía en el norte, creo que es Piura. Y cuando era muchacho, allá se tiene la posibilidad de meterse las chacras pesadas, a robarse el algodón, sembrado toda esa época, o mangos, etc. Se mete en chacra, lo vio vigilante y lo corrigió con escopeta, salió corriendo. Están descalzos, andan sin zapatos. Y para salvarse de los disparos, se fue hacia el río y pisó un montón de arbustos por ahí, etc. No los pies ni sintió con el susto. Se metió al agua y se escapó, incluso de la mano. Después, cuando sale del agua, vio que tenía una pequeña lesión ahí que se había hincado con cosas de toma importancia.
Años después viene acá a Lima y empezó a tener, parecían como unos nódulos en los pies, pero eran muy dolorosos, que llegó un momento que eran tan intensos que tuvo que usar tramador. Y luego notó que esos nódulos se abrían y empezaban a drenar pus. Se hacían pústulas, drenaban y el dolor bajaba solo. Solo una vez que drenaba, el dolor se iba. Estaba algunos días de la lesión y luego se cerraba y cicatrizaba con la cicatriz. Y cada 6 meses, cada cierto tiempo reaparecían nuevas lesiones, intenso el dolor. Drenaba, otra vez estaba tranquilo. Y de ahí tenía un montón de cicatrices porque cada vez aparecían más y más lesiones. Fue a varios hospitales, varios dermatólogos, tomaron exámenes clásicos de cultivos, estas cosas, y no salía nada. Hasta que fue a Cayetano, al Instituto de Medicina Tropical Juan Humboldt, y había entrado ahí a trabajar los del NANRU, que son la Armada de Estados Unidos, que traen tecnología molecular. Mandaron a cosas a Estados Unidos, hicieron unas pruebas moleculares y detectaron ese tipo de hongos. Dice que esa época era más o menos 50 casos en el mundo, y tuve la suerte de ver uno. La mala noticia es que eso no tiene cura hasta ahora. Está en estudios para ver qué antimicótico puede funcionar, pero hasta ahora el único manejo es dar itraconazol de por vida. Eumicetón. ¿De acuerdo? Interesante. Interesante. Pero pueden aparecer. Veamos este casito. Antes de pasar a la última parte, las micosis profundas o sistémicas, que son las más importantes. Esto se parece a lo que les acabo de hablar. Me interesa. Número desconocido por primera vez. Mejor no contesto, pues es un mejor senador. Dice, una ecoturista de 40 años se encontraba en un viaje extenso en la selva de Costa Rica, zona tropical, en el día de llamar la atención. A lo largo de sus vacaciones acampó, trepó árboles, vadeó riachuelos, caminó a través del fango y soportó lluvias torrenciales. Perdió los zapatos alrededor de 2 semanas después del comienzo de su aventura y continuó caminando descalza durante otras tantas semanas. ¿Se parece? En esta última etapa sufrió pequeños cortes y abrasiones en ambos pies. Aproximadamente 6 meses después de regresar a su domicilio en la región central de Estados Unidos, observó la presencia de una ligera tumefacción en el pie derecho, el cual no presentaba dolor, inflamación ni drenaje, por lo que acude a consulta. ¿Se dan cuenta? Y ahí podría ser que ella haya inoculado accidentalmente al caminar descalza uno de esos hongos subcutáneos. Pero si agarró un eumicetoma, ya lo agarró de por vida. Esa es la mala noticia. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Fácil, ¿no? Ojalá que el examen sea también así de fácil. Y ahora sí entramos a las micosis sistémicas o profundas, porque hemos visto superficiales, subcutáneas, las que están en partes sanguíneas y diseminan, obviamente son profundas, y llamadas también sistémicas. Y aquí vamos a ver varias de ellas. Ahí está el cuadrito. Diastomicosis, histoplasma, paracoccidomicosis, entre otros. Acá se ve más claro. Blastomicosis, coccidioidomicosis, histoplasma, paracoccidioidomicosis y peniciliosis. La blastomicosis es una enfermedad sistémica, como ustedes ven en el gráfico, está en el ambiente, en árboles, en el aire, en los suelos, en las aguas, o algunos animales pueden ser portadores, y llegan por vía inhalatoria al ser humano. Si les dan a ustedes esa infección respiratoria, o es asintomática, o sienten un síntoma clásico como un resfrío común. Pues si es inmunodeprimido, va a dar una franca neumonía, incluso con insuficiencia respiratoria. Puede ingresar hasta cuidados intensivos. Pero esta blastomisis dermatitidis, que es el causante de blastomicosis, está en el hemisferio norte. No hay caso en el hemisferio sur. Igual que el coccidioidomicosis, de acuerdo, que también es el hemisferio norte.
también es otro hongo. Me está olvidando. Son dimórficos. ¿Por qué son dimórficos? ¿Qué es dimorfo? Di o mismo. ¿Qué es dimórfico? Dos formas. Cuando están en el ambiente son mohos. Cuando ingresan al cuerpo se transforman, para que causen el cuadro clínico, se transforman en levaduras generalmente. Y cuando ya está en levadura de un ser humano, no se puede transmitir a otra persona, porque la forma infectante es la que está en el ambiente. ¿De acuerdo? No se transmite de persona a persona. Son mohos dimórficos, entonces, por ese mecanismo. Forma de moho o forma de levadura informe en el ser humano. ¿De acuerdo? Importante eso. Pero este de hongo de acá sí es de importancia clínica, porque ese sí está en nuestro país. Está la paloma cochina. ¿Quién ha ido a Cueva de las Lechuzas en Tingo María? ¿Han leído? ¿Rocío? Aquí te dio, te dio que transpira, ¿no? Bartonella, ¿no? Bartonella, claro. Cueva de Lechuzas, porque no me lo dice, ahí viven lechuzas y murciélagos. ¿De acuerdo? En la época lluviosa esa zona está llena de agua, de oscuridad, de humedad. Es el ambiente ideal para que histoplasma crezca ahí. En las heces del murciélago y de las lechuzas caen ahí esa zona fangosa y eso da un pH ácido. Ese pH ácido, humedad y oscuridad en la cueva, idealmente crece, ¿no? Hasta ahí todo bien. Pero viene el verano y esa humedad se seca por completo y queda, esos restos se deshacen como polvo ahí. Si alguien camina por ahí, pisa, se levanta el aerosol y lo inhalamos. La forma de moho ingresa por vía respiratoria al caminar por estas zonas que se han desecado. Y entonces, los que visitan estas cuevas, que son famosas, te puedes infectar al caminar por ahí, pero la carga que inhalaste es tan baja que o es asintomático o te da un resfriadito por ahí, piensas que es una rinitis, algo así. El problema es que si el inóculo es grande, el problema ha sido más serio. Claro. ¿Qué tal? ¿De acuerdo? Sí, pues puede ser. Entonces hay un caso real que les voy a comentar sucedió en el país, justamente para que vean esta relación. Más o menos hace unos 8 o 10 años atrás, un grupo de estudiantes de geología de Puno se dirigieron hacia estas cuevas, pero para hacer prácticas. Pero no fueron de visita como los que suelen ir a Cueva de Lechuza, que van algunos minutos, estuvieron varios días ahí. Probablemente no llevaron protección respiratoria adecuada. Cuando regresan a su centro donde vivían, de los 12, 13 alumnos que fueron ahí, 10 hicieron insuficiencia respiratoria que requirieron ventilación mecánica. Una neumonía grave en la mayoría de ellos. Si hemos dicho que el inóculo inicial es una forma asintomática o una forma leve como una crisis pseudogripal, ¿por qué estos jóvenes hicieron una forma grave si eran inmunocompetentes? ¿Qué opinan? Por la exposición prolongada. Exactamente. Ahí interviene la cantidad de inóculo. Mientras más inhalaron, por supuesto, el cuadro se más grave. Más cantidad de hongos ingresaron, el cuadro fue más severo. Hicieron una fibrobroncoscopía con lavado bronquioliolar, tomaron cultivos muestras y se encontró la presencia de histoplasma. En esa época el diagnóstico fue con cultivo, demoró un poco con ese procedimiento, pero hoy tenemos una prueba más rápida, que es el antígeno para histoplasma en orina. Muchos laboratorios privados lo tienen acá en Lima, pero en esa época no era tan frecuente, eso tuvo que echar mano del tema de los cultivos, porque los antígenos que también existen, la sensibilidad no es tan buena, por lo tanto no son muy confiables las pruebas. Y también incluso hay pruebas de la reacción para decir el PM de la tuberculosis, también hay pruebas, pero no son muy confiables. Así que el gol estándar cultivo en secreción tomado por lavado bronquioliolar, y actualmente esa técnica de dosaje de antígeno de histoplasma en orina es uno de los mejores. ¿De acuerdo? Entonces, este histoplasma tiene varias formas de presentación y va a depender del contexto inmunológico del paciente. Decía, la mayoría de inmunocompetentes asintomático o oligosintomático.
El paciente con trastorno inmunológico como el HIV puede dar formas diseminadas. Formas diseminadas. Puede dar una histoplasmosis pulmonar crónica, puede dar una forma de lo que se llama histoplasmosis crónica diseminada, progresiva, sobre todo en pacientes con VIH. Formas graves. Otro caso que manejamos después de la historia porque es bastante compleja, ¿no? Y eso sucedió hace como 13 años. Yo recién he llegado a Hipólito Unanue. Había un paciente de Iquitos que era un paciente seropositivo para VIH y como era conocido allá, iba a tenerse el Lima porque no quería exponerse a la gente. Pues siempre le acompañaba a su hermana, una hermana mayor que era bien delgadita. No me llamó mucho la atención, pero era bien delgada. Y después me dijo que su hermana venía a hacer sus chequeos al INEM, parece que tenía un problema de una lesión precancerígena en el cuello uterino. Pero cada vez que venía acompañado, venía cada 2 o 3 meses, la noté cada vez más delgada. Entonces, biológicamente he hecho algunas pruebas, sí, me dice, pero no me encuentran nada. Y en un momento le pido una prueba de lisa para VIH y su hermana salió positiva. Y en eso y otra consulta viene y me dice, doctor, estoy teniendo fiebre, dolor abdominal, siento que me ha aumentado el abdomen y tenía cambios palpables en el cuello, así. Le planteo la hospitalización. Cuando vimos ahí una placa de tórax con infiltrados, sobre todo en las zonas apicales del pulmón, impresionaba como si fuese tuberculosis, porque la infección oportunista más frecuente en el de ella. Tenía trastorno hepático, ya hepatomegalia, con aumento de, sobre todo, fosfatasa alcalina, gamma glutamina repeatida asociada a una lesión granulomatosa típica, parecía tuberculosis. Sobre todo su prueba de vaciloscopía, pero negativa. Igual ante la sospecha, se lo con una junta médica, se dio tratamiento para tuberculosis. Pero no había respuesta clínica, estaba peor cada vez. Para entonces hizo ya ascitis, o líquido en la cavidad abdominal, hicimos una paracentesis y el cultivo demoró como 2 o 3 semanas, pero se dio histoplasma, en una forma diseminada. Y tratamiento ahí en esa forma de usar amotricin B. Pero la chica también hizo un problema de nefropatía asociada al VIH, el famoso Givan, y no podía usar la fórmula de oxicolato de AMPO que tenemos acá. Recién ha llegado a Perú, había llegado la forma liposomal. Costaba el tratamiento 3.000 soles diarios. Pero la familia decidió, pero hubo un retraso en la toma de la decisión porque el sábado le dimos el diagnóstico y los padres no quisieron tomar la decisión hasta que venga el esposo que recién llegó el lunes. Y el lunes se compró el medicamento. Solo le dio 2 días de tratamiento y la chica falleció. Histoplasma en ese contexto es muy agresivo, con altísima complejidad. Y el problema fue que no había actualmente lo que tenemos en el antígeno de histoplasma en orina, que si se tenía, el diagnóstico puede ser más rápido. Pero este hongo es muy agresivo en ese contexto, en inmunosupresión, ¿de acuerdo? Pero como hemos visto, hasta el inmunocompetente puede hacer también problemas graves si el inóculo es muy grande, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿pero hay rasgos característicos de la infección por histoplasma? Buena pregunta. Buena pregunta. En realidad tiene que ver primero con la zona geográfica donde viene. Zonas endémicas de la selva central, sobre todo, es un criterio. Si es un cuadro febril con compromiso hepático para el tipo colestásico, o sea, aumento de fosfatasa alcalina y de gamma glutamina, es una posibilidad. Pero no es patognomónico, se puede ver varias formas de presentación, pero uno lo sospecha si viene de esa zona. ¿De acuerdo? Y también justamente de zonas de la selva hay otro hongo acá que tenemos, que es el paracoccidioides. Paracoccidiomicosis es la enfermedad, el agente infeccioso es el paracoccidioides brasiliensis. Paracoccidioides brasiliensis. ¿De acuerdo? Claro. Llamado también blastomicosis sudamericana, llamado también enfermedad o micosis de Lutz. Lutz fue un investigador brasileño que hizo la primera descripción de los casos en Sudamérica. Lutz, lo se llama micosis de Lutz. L-U-T-Z.
Entonces estos cuadros son interesantes porque miren, muchos pacientes de estas zonas de la selva tienen problemas en la cavidad oral, empiezan a tener caída espontánea de los dientes. Se preocupan porque no tienen caries o se les cayeron algunos dientes. Van al odontólogo. Muchos de los diagnósticos inicialmente lo ven el odontólogo. Porque va preocupado porque se cayeron un par de dientes, pero cuando lo examina, el odontólogo de la cavidad oral encuentra que hay lesiones úlcero-hemorrágicas en los carrillos, en los labios, en el paladar, y eso pues obviamente no es un problema dentario. Y el odontólogo es el que deriva generalmente a la otra especialidad. Y esas lesiones generan edemas también en los labios, sobre todo en el labio superior. ¿De acuerdo? Esa caída espontánea se llama paradentosis, y ese edema en el labio superior, si usted lo ve de perfil, parece una trompa. Y ustedes conocen ese mamífero de la selva que se llama tapir. ¿Sí? Por eso ese paciente tiene un aspecto tapiroide cuando el labio superior está edematizado. ¿De acuerdo? Entonces, el paciente que viene en esa zona tiene compromiso de cavidad oral, edema del labio superior, paradentosis, uno sospecha esto. Pero hay formas también atípicas. Resulta que hay pacientes que llegan en emergencia con dolor abdominal y hay evidencia o sospecha de una oclusión intestinal, y muchos pacientes han ingresado hasta la operación. Para el procedimiento se llama la laparotomía exploratoria. El cirujano general abre el canal abdominal y encuentra un granuloma que está obstruyendo el intestino, pero no hay nada de colecistitis, apendicitis, nada de esas cosas. Encuentra múltiples granulomas. La ubicación más frecuente es en el ángulo hepático del colon, o sea, entre el colon ascendente y el transverso. En ese ángulo es más frecuente en el hígado. Pero a veces se le ocurre que está en el ciego, cerca del apéndice, y puede confundir porque el examen clínico puede haber abdomen con rebote, el signo de válvula positivo, etc. O sea, hay alta sospecha de apendicitis y confunden. Y muchos cirujanos operan. Son formas un poco más atípicas, pero tenganlo en cuenta. ¿De acuerdo? ¿Cómo ingresa? Igual por vía inhalatoria, es un hongo dimórfico también, es decir, que el ambiente está como moho y cuando ingresa al organismo se transforma en levadura. Y es que la forma infectante es una y la otra forma ancestral de la enfermedad. Por eso no se transmite persona a persona, insisto, nada. ¿Sí? Y entonces cuando uno examina, toma muestras de las lesiones, sobre todo la cavidad oral, aquí sí hay un hallazgo que sí es patognomónico, es típico solo de este hongo. Uno toma las muestras, hace las tinciones. Hay varias tinciones que se pueden hacer con de potasio, con piensa, con paz, y con varias cosas. Pero lo característico es que las esporas que se aíslan en esas muestras tienen la forma que está ahí. Vamos a ponerlo más abajo. Ahí. Se llaman blastosporas de doble contorno multigemadas. Esto. ¿Qué te recuerda a cabeza? Esa imagen, ¿qué te viene a la mente? Un timón de barco. Celestino. Brújula. Tortuga. No me cosa. Un timón. Timón, ¿de qué? Ah, excelente. Excelente. Y si lo ves así, mira. ¿Ah? Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Y así se le llama. Imagen en timón de barco o en cabeza de Mickey Mouse. ¿Se dan cuenta? Es imaginación, la medicina es sentido común. Pero esto sí es patognomónico, repito, no hay otro hongo que tenga esta característica. ¿De acuerdo? Porque el examen yo pongo una foto, obviamente con la tinción, un cuadrito clínico parecido, y ustedes tienen que ponerle el ejemplo. No pueden fallar. ¿Qué muestra debe pedir? ¿Ah? ¿Qué muestra debe pedir? No, una imagen como esa. ¿Qué muestra debe pedir? Para analizarse. De alguna lesión, o sea, una lesión que tenga en la cavidad oral, toma la muestra y hace la tinción y ahí las cosas con esa forma. Timón de barco o cabeza, o perdón, si cabeza en Mickey Mouse. Pero ese es un color porque es una tinción, pero hay otras formas también, otros colores, pero la idea es que tengan claro en su mente la forma. Las dos polas de doble contorno multigemadas, no se olviden. Patognomónico.
¿De acuerdo? Y entonces cuando ya se entra en el diagnóstico, deben tratar. Y va a depender, en realidad, va a depender del diagnóstico en cuanto a la gravedad del cuadro. Si es un cuadro sistémico, hay que usar anfotensin B de preferencia en la primera fase. Si es un cuadro crónico no complicado, itraconazol. Hemos dicho que el itraconazol es un triazol de primera generación. Pero hay que tomar con pinza cada caso. Justo nos atendimos un paciente en Hipólito Unanue, señor también de unos 60 años que vino de la selva, con disfonía. Examiné el doctor y encontró granulomas en las cuerdas vocales. Pero eso se consideró un caso grave, a pesar que vino caminando sin nada. ¿Por qué crees que es grave? ¿Qué se os ocurre? ¿Qué estructura está cerca de la cuerda vocal? La anatómica, por ejemplo. Y a ella, ¿qué parte? La prótesis, exacto. Si ese granuloma crece, obstruye. Y de hecho este paciente hizo eso. Llegó a emergencia, nos interconsultaron, planteamos este diagnóstico, le pedimos que lo vea rápidamente cabeza y cuello y ver la posibilidad incluso de intubar. Los de emergencia se abrieron porque como estaba estable, pero no tan exagerado. Y en sus narices hace una oclusión de la vía aérea. Tuvieron que hacer una tricotomía de emergencia. Normal que está en emergencia, lo hicieron rápido y lo salvaron. Pasó a otro servicio y ya con tratamiento, con diagnóstico. Ahora está mejor. De hecho, seguimiento de 2 años está mejor. Pero aparte tiene otro problema, que tiene fibrosis residual. Es decir, que le gusta afectar las comisuras labiales y así el tratamiento cicatriza esa zona y deja restricción de la apertura oral. O sea, no puede abrir mucho la boca, abre poco. Y eso después requiere una corrección quirúrgica, porque si no, no puede hacer sus cosas habituales como masticar bien, por ejemplo, o hablar. Eso es la tomicosis americana y hay casos en el país. Para cociomicosis es hemisferio sur. Blastomicosis es hemisferio norte, recuerda. ¿Hasta ahí preguntas? Entonces, miren, este caso les va a parecer ahora sí fácil. Si no lo tuvieron en la clase previa, esto no lo pensaríamos. Miren ese caso. La mixta. ¿Tienen rompecabezas? Voz alta. Varón de 10 años procedente de la recuperación de camas sin comorbilidades, ingresó al hospital por presentar desde hace un mes fiebre, linfadenogalias generalizadas, pérdida de peso, diarreas en el día, del ingreso del dolor agudo abdominal en fosilíaca derecha. El examen clínico mostró la linfadenogalias a nivel cervical y axilar, una más en la región del epigastro e hipocondrio izquierdo, signo de MAPURNE positivo y signo del rebote positivo. Los datos del laboratorio mostraron un recuento de los leucocitos, 18.800 células, poliglíticos, 14.416 neutrófilos, 2.632 eosinófilos, 2.9,2 plaquetas, 762.000 células por mililitros, albumina de 3,03, función renal y hepática fueron normales. El análisis serológico resultó negativo para sífilis, hepatitis B, hepatitis C y VIH. El análisis parasitológico en ese fue negativo. La tomografía computarizada mostró linfadenogalias cervicales y axilares, hepatinomegalia, linfadenogalias difusas mesentéricas y engrosamiento del ciego y el apéndice cecal. Comentarios hasta ahí. Pregunta para el grupo, no el aula. El valor del albúmina 3.03 es normal. ¿Está alto o está bajo? Está abajo. Está abajo. ¿Cuál es el valor más alto? De 4 a 5 más o menos. 4 a 5. Gramos. ¿Tiene 4.5 normal? O si tiene 5.5 está muy elevado. ¿Cuál es el rango? Búscalo. ¿Perdón?
Correcto, gramos por decilitro. ¿De acuerdo? Ustedes aún no han visto parte quirúrgica. ¿Saben lo que es el cine de Marburg? ¿Alguien tiene idea? Se presión sobre la fosa ilíaca derecha. No sé si hay dolor ahí. Probablemente. Aquí el cine de rebote. Presiona y no duele. Cuando suelta duele más. Es decir, no rebota. ¿De acuerdo? Se le llama blooper. Ok. Pero miren, en ese contexto hay leucocitosis, los niños en el prófilo, o sea, todo puede indicar que hay una infección ahí y el dolor es en el fosa ilíaca derecha y cualquier cirujano en su sano juicio piensa en apendicitis. Cualquiera lo haría. Porque es peor que le toma una tomografía y miren ese hígado y el vaso que parece una jarra, porque también está grandota. ¿Sí? Entonces el hígado grande, vaso grande. Pero mira, me está señalando acá justo la flecha. Hay engrosamiento del ciego y del apéndice secado. Con todo eso, pues el cirujano dijo que es apendicitis. Y entró a esa operación. Como correspondía la parotomía exploratoria, se llama ese procedimiento cuando hay duda. Cuando ya tienes el diagnóstico, generalmente ya tienen una incisión diferente, específica para apendicitis. Pero cuando hay dudas, es una cirugía en el centro, se llama un corte de incisión mediana para buscar el problema. Sea cual fuera la incisión, lo operaron. También los hallazgos. ¿Verdad? ¿Verdad tu pluma? Y vieron el apéndice de patología y encuentran todo eso, en la histopatología. Cambios mesentéricos, fibromas múltiples celular de valvulariformes sin inflamación con forma de timón de base. Típico. Si te dicen eso, tú ya sabes el diagnóstico. Porque vuelvo a repetir, es patognomónico. Escuchas eso y es blastomicosis sudamericana. Pero en el examen se nos puede ocurrir decirle que es la enfermedad o micosis de Bruce. Es un sinónimo, ¿no? ¿De acuerdo? No va a ser tan fácil. Observaron granulomas. Recuerden que las micosis profundas son también granulomatosas. Eso tenganlo presente siempre. Eso no lo hemos mencionado antes, pero les comento ahora. En general, cuando ustedes piensen en enfermedades granulomatosas, si son de causa infecciosa, en su mente hace lo siguiente: bacterias y hongos. ¿Qué bacterias dan enfermedad granulomatosa? Tuberculosis de la cabeza. Brucela también da granuloma. Y cuando piensen en hongos, piensen en micosis profunda. Isoplasmosis, falacosidiosis, micosis, incluso hasta esporotricosis para granuloma. ¿De acuerdo? Entonces, limón de barro típico es para cocido de micosis y el tratamiento en este caso con antipersifenina liposomal, que es costoso y hay en Perú. Hay 3 presentaciones, pero hay 2 solo en el país: anfoliposomal y el complejo lipídico. Los 2 son costosos. Más o menos ha bajado este precio a 1.800 soles por día aproximadamente. Sí, es muy caro. Y hicieron lo correcto: cuando es un cuadro agudo hay que darle con todo, anfo, en este caso liposomal, que es con la fase de inducción. El paciente está más estable y se puede rotar a itraconazol, miren, 1 año de tratamiento. El tratamiento es costoso, pero también es largo. ¿De acuerdo? El paciente sobrevivió en este caso. Y que le comenté al paciente: sí, está vivo, pero ha quedado más el problema de las funciones labiales. ¿Preguntas? Tengo la foto de ese paciente, si gusta en otro momento les puedo mostrar el paciente que tratamos acá de la serie. ¿Qué les pareció? Fácil, ¿no? ¿El examen no es lo mismo? Apasionante. ¿Alguna pregunta, por favor? Tenemos que... Profesor, ¿Sí? si bien es cierto, hay algunas micosis que son más frecuentes en la zona norte del planeta. ¿Cómo llegan acá a la parte del hemisferio sur? Ya, es una buena pregunta. Lo que pasa es que cada germen
tiene algunas características de sobrevivencia de acuerdo al clima, la temperatura, hay varios factores. Pero la respuesta es obvia, pues ahora por el tema del tránsito internacional, la gente puede llevar una enfermedad a otro de diferentes continentes incluso. Pero tiene que ir a una zona donde tenga características para que se desarrolle el germen de humedad y temperatura ideal, porque si no, no crece, se inactiva. ¿De acuerdo? Pero el problema es que el paciente viene y lo desarrolla solamente el cuadro, porque ya dije que la forma laborioforme no transmite a otra persona. O sea, desarrolla la enfermedad acá, pero la adquirió en otro sitio, generalmente. En cambio, otras enfermedades que sí se puede transmitir, como fue el caso de COVID, que ya vimos el tema del virus, que es una pandemia. Pero estos hongos generalmente afectan a personas específicas porque no se transmiten de persona a persona. Ni esporotricosis, ni histoplasma, ni la coccidiomicosis se transmite de persona a persona. Le dijimos son homodimórficos. Es normal. ¿De acuerdo? No se puede transmitir de persona a persona. Pero es una buena pregunta, es válida. ¿Alguna otra duda, por favor? En la parte de esporotricosis, les dije que hay que hacer el cultivo, porque ahí también se puede hacer estudio anatomopatológico, ¿de acuerdo? Y encontramos digamos, en el informe menciona estructuras compatibles con granuloma. ¿Cómo se llama esa estructura típica en nuestro anatomopatológico en el cual uno dice, esta estructura es sinónimo de granuloma? Célula gigante de Langhans. Perfecto. Célula gigante de Langhans. ¿En cualquier granuloma, no? ¿Ah? ¿En cualquier granuloma? Cualquier ¿De qué origen? granuloma de ese tipo, sí. Ah. Pero también ahí en ese granuloma aparecen unas estructuras basófilas, o sea, rojas, parecidas a una estrella. Grupos esteroides. Se llaman cuerpos asteroides. La diferencia es que el cuerpo asteroide no es patognomónico solo de esporotricosis, puede haber en otros hongos. En cambio, el timón de barco sí es solo de blastomicosis sudamericana. Esa es la diferencia. ¿De acuerdo? Importante, por eso es que el gol estándar ahí es aislamiento del germen por cultivo. En el arzábulo crece poco tiempo, 5 o 7 días ya empiezan a crecer las colores. ¿De acuerdo? Bien. ¿Están listos para el examen? La próxima semana vemos ya parásitos y luego viene el famosísimo. Profesor, ¿y el control, por ejemplo, de las palomas, ayudaría en algo? Perdón, a ver. El control de las palomas, en caso de histoplasma. Sí, es una buena pregunta. Porque hoy día vemos que las palomas parecen perritos, incluso paran por todos lados, uno las espanta y ni siquiera te hace en casa. Ahí en el Hipólito Hernández tenemos un comedor, es un cafetín tremendo, venden alimentos. Y las palomas han invadido ahí el aire acondicionado y vienen todas la hora del almuerzo, pues se paran ahí y todos estamos comiendo ahí. Nadie quiere eliminarlos porque no quieren tener problemas con el tema de protección de animales. Pero es cierto que las palomas tienen varios gérmenes, no solamente histoplasma, sino también criptococcus. ¿De acuerdo? Yo diciendo criptococcus es un hongo que causa mayor problemas en inmunosuprimidos. Pero existen variantes que afectan inmunocompetentes, aunque no es frecuente en nuestro medio. El Cryptococcus neoformans, Cerovar neoformans, es el que afecta inmunodeprimidos, pero hay una variedad, Cryptococcus neoformans, Cerovar gatti, que afecta inmunocompetentes. Pero eso está en climas tropicales, subtropicales, está en la corteza de árboles como el eucalipto, por ejemplo. Pero las palomas es el Cerovar neoformans que solo a los inmunodeprimidos va a causar problemas. Pero hay más gérmenes. Y es cierto. Es cierto. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las aves ornamentales, cuando hablamos de bacterias? ¿Se acuerdan o no? Sí, de los canarios. Ya, y los australianos. ¿Qué germen transmitían? ¿Ah? No, bacterias. ¿Alguien se acuerda? No me acuerdo. O la enfermedad en todo caso. No me acuerdo. Ornitosis proviene de ave, llamado también citacosis. ¿Cuál era el germen? Ya si ahora sí, citacosis. Clamidia citasi. Citacosis citasi. Neumonías atípicas, eso era hemos visto. En el examen final viene de esta manera. Bueno, ¿hay más preguntas?
Creo que el delegado tenías algo que mencionar, Matos. Regina. No, justo ya al inicio de la clase con el doctor se comentó sobre el tema de la T3